comer algo, todas satisfacer sus necesidades, vuelven, 9:50, pueden apagar, yo dejo de grabar ahora. Bueno, entonces, estamos retomando la segunda parte de la clase, estamos analizando dos conceptos que son centrales, que son cuerpo y movimiento, y este listado de palabras que aparecen son aquellas que ustedes estuvieron relacionando con este concepto que es cuerpo, y ahora estamos tratando de conceptualizar juntos el término movimiento. Entonces, ahí Cristian había empezado a plantear un primer concepto que él relaciona con movimiento. ¿Cuál es, Cristian? Volvemos de nuevo. Yo hablaba, digamos, o sea, el movimiento entendido como un complejo entre lo que es el cuerpo y la mente, digamos, Ajá, ¿entendés? Y cómo regula el, digamos, el cerebro sería en este caso ajá, nuestro accionar, ajá. más allá de la propia palabra de movimiento que es tipo desplazamiento o... Bueno, a ver, pero esa otra más allá de, esa también es interesante. Entonces, esa sería una, y la otra que vos estás planteando sería la otra, El desplazamiento de las distintas partes del cuerpo sería, o sea, de distintas partes. Bien, del accionar distintas partes del muscular. cuerpo. Distintas partes del cuerpo, del cuerpo, cuerpo, y también dijiste lo tercero que es acción muscular, ¿sí? Bien, ¿qué más? Los demás, Yo lo Eh, veo, profe, lo veo como, perdón. no, no, ¿cómo? está bien. Gracias. Eh, Lo veo como respuesta ante un estímulo, re- eh, ¿no? Y bueno, en cuanto a mi compañero que hizo el comentario anterior, estoy bastante de acuerdo. Le agregaría los últimos aportes, estos últimos años de la ciencia, en la parte neuromuscular, ¿no? ajá, Es decir, lo que agregó el estudio ahora no me acuerdo el término, la ciencia neurocientífica. ajá, Pero lo tengo, en concreto, lo tengo como, insisto, como el estímulo eh, generado eh, a ver, eh, pasando en limpio, sí, eh, una acción eh, y cómo responde el cuerpo a esa acción. ajá, perfecto. Bien. Escucho, seguimos. Fíjense que acá no hay, no se censuren, ¿sí? No se censuren, digan lo que ustedes piensan, porque justamente lo que nos importa es tratar de rescatar esos saberes previos que ustedes tienen, porque son esos saberes previos los que les van a servir de base. Justamente aprender es eso, ¿no? Uno cuando aprende, lo primero que tiene que revisar es cuáles son sus saberes o sus ideas previas. Ahí Matías levantó la mano. Matías, ¿vos qué agregarías? Un proceso adaptativo, activo también. Proceso adaptativo y activo. Bien, ¿qué más? Branco. ¿Branco te llamás de nombre? Sí, sí, mi nombre es Branco, no le quería decir nada. Ah, Alvarado es el mira, apellido. mira, qué nombre también. Recién había otro nombre que había leído que me Sí, sí, particular. parecía particular, el tuyo también, sí. Bien, Eh, Branco, eh, ¿vos qué agregarías? Podemos hablar de los conceptos de velocidad y de fuerza. A través de movimiento se puede generar velocidad o fuerza. Bien, vos relacionás con el movimiento la velocidad y la fuerza. Bien. ¿Algún otro? ¿Algún otro concepto? No. Bueno, Puede ser entonces, sí, sí. articulaciones. Vamos a poner articulaciones. Articulaciones. Yo en realidad articulaciones, ¿quién dijo articulaciones recién? ¿Martín? Sí, yo, por ejemplo. Martín, yo articulaciones más que en movimiento lo pondría en cuerpo, si me permitís.
¿sí? Porque articulación, lo voy a poner en los dos lados. Voy a respetar tu propuesta, articulaciones. Sí, ahí está, lo voy a poner en los dos lados, articulaciones, porque no sé, ¿a qué te referís vos con articulaciones? Que permiten el movimiento del cuerpo. Bien, entonces, ¿te referís a las articulaciones del cuerpo o que el cuerpo hace articulaciones? Para saber dónde lo dejo. Nada, las articulaciones del cuerpo. Bien, entonces si es articulaciones del cuerpo, lo dejo como lo interpreté, lo dejo en cuerpo, ¿sí? Si pensamos en articulaciones, lo dejo en cuerpo. ¿Algo más asociarían con el movimiento? Velocidad gestual podría ser, Bien, profe. ya tenemos velocidad, Kevin, ¿sí? Velocidad que Yo puede diría ser también energía. gestual y podríamos decir también, bueno, ponemos energía, bien. Muy bien. ¿Alguna más para agregar? ¿Alguna más? ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Profe, disculpe. Sí, Acá en el chat pusieron movimientos funcionales. en movimientos funcionales. Funcionales. Ahí está. Perfecto. Movimientos funcionales. Muy bien. Bueno, a partir, vamos a repasar y vamos a quedarnos con esta idea de lo que fue apareciendo aquí. Fíjense que repasamos el listado de términos, ¿no? Decimos que el cuerpo, o ustedes tomaron como conceptos relacionados con el cuerpo. Si aparece alguno más, ahora que estamos haciendo la lista, lo sumamos. Ustedes dicen que cuando hablamos de cuerpo tenemos que pensar en su posición anatómica, pensamos al cuerpo como una materia orgánica, lo pensamos como una máquina orgánica. Este es un concepto muy habitual en nuestro campo, hacer una asociación entre cuerpo y máquina. Pensamos que ese cuerpo se desarrolla, que ese cuerpo tiene vida, que ese cuerpo es parte, quizás voy haciendo interpretaciones, ¿no? A partir de lo que ustedes fueron diciendo, que ese cuerpo se relaciona con nuestra salud, que ese cuerpo es el que se mueve, que está conformado por músculos, que tiene una fisiología, que tiene una forma, y ahí apareció también lo de complexión, ¿sí? Y de morfología, forma, complexión y morfología corporal. Hablamos que ese cuerpo crece, hablamos de la flexibilidad, que es una de las posibilidades de ese cuerpo, y hablamos de cómo ese cuerpo está formado, que tiene que ver con las articulaciones, ¿no? Como una de parte de esa fíjense, articulaciones, músculos, faltaron los huesos acá, ¿no? En esa parte de esta mirada anatómica que uno tiene del cuerpo. Y algo que ustedes van a ver en la bibliografía, que van a leer, ustedes tienen para leer un texto que se llama Cuerpo y Movimiento, o Corporeidad y Motricidad, así es el texto, Corporeidad y Motricidad, solo un cambio de términos. Quizás una de las dificultades que nosotros tenemos respecto de este concepto, que es el concepto de cuerpo, es que este concepto se refiere a una mirada, podríamos decir, lo que apareció allí, una mirada que solamente aborda ese cuerpo desde perspectivas que para nosotros son reduccionistas. ¿Escucharon alguna vez el término reduccionismo? Sí. ¿Qué quiere decir que algo es ¿Qué quiere decir que algo es reduccionista? Que no toma en cuenta todas las, digamos, todas las variedades que puede llegar a presentar algo, digamos, que reduce a un solo punto de vista, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? O a un solo concepto. Tal cual. Y es un término Sería más una peyorativo. mirada micro, ¿Cómo, perdón, Horacio? sería más una mirada micro. Tal cual, una mirada particular, ¿sí? Una mirada micro, una mirada particular desde una determinada perspectiva. Y no es, reduccionismo no es un término peyorativo. ¿Saben qué quiere decir peyorativo? Sí, O despectivo, despectivo, peyorativo. ¿Qué quiere decir? sí, de una forma, digamos, como se dice, insultante, por así Tal decirlo. cual.
insultante, descalificadora, o sea, para decir algo que algo es peyorativo sería una forma elegante de decir que está mal, ¿sí? Es una mirada que está mal. No, nosotros decimos Pero que ojo, porque sí, hacer la diferencia, ahí hago una diferencia yo, porque yo te puedo corregir algo que esté mal y no sí. ser peyorativo con vos. Claro, está bien, porque también tiene algo de axiológico, de valorativo, algo de descalificador, ¿no? Cuando uno dice tiene una mirada peyorativa, como que tiene una mirada de descalificación. Cuando yo digo que Claro. los términos que aparecieron ahí son reduccionistas, no quiero decir que ustedes tengan una concepción errada. Lo que digo es que tenemos que tratar de ampliar nuestra mirada respecto de cómo concebimos el cuerpo. Porque si ustedes analizan los términos que aparecieron, aparecen conceptos que están mirando el cuerpo como una de las partes, ¿sí? Que una de las partes de un ser, que fundamentalmente lo que aparecen allí son conceptos, por un lado, de la biología, ¿no? Aparece lo de anatómico, orgánico, desarrollo, vida, salud, músculo, fisiología, crecimiento, articulaciones, son todos términos que nos dan de ese cuerpo una mirada biológica, ¿sí? Automáticamente cuando uno piensa en cuerpo, lo piensa desde una perspectiva biológica. Y también aparecen en ese listado varios términos que hacen o que relacionan esa concepción que apareció allí con la física, ¿no? Aparece la idea de máquina, aparece la idea de movimiento, que son conceptos más desde la física, aparece también la idea de materia, que no solamente es biológica, sino también es una concepción física. Aparece la idea de posición, que también hace a la física, que tiene que ver con el lugar, con el espacio. Entonces, fíjense que si yo tengo que analizar cuáles son las representaciones, ¿sí? Las ideas previas que ustedes tienen sobre el cuerpo, ustedes traen a esta materia concepciones desde las cuales ven al cuerpo como, o la ven desde una perspectiva biológica y desde una perspectiva física. ¿Mm? Entonces, la pregunta que yo tengo para hacer ahí es, ¿ese cuerpo es un cuerpo abstracto? Con el cuerpo que nosotros vamos a trabajar en esta carrera y en esta materia, ¿es con seres vivos y con seres físicos? ¿O vamos a trabajar con personas? Claro, ¿Mm? por eso puse la relación o sea, dije lo de relación de cuerpo-mente, o sea, como para pensar en una persona de forma integral, tanto Ujú. su parte física como su parte psicológica, por así decirlo. Bien, y eso apareció cuando empezamos a analizar la idea de la relación entre, o sea, la idea de movimiento. Y por otro lado, hoy a una segunda, estamos siempre pensando en el cuerpo, ¿no? Y por otro lado, ahora voy a dejar de compartir, después voy a volver a compartir para ver lo de movimiento. Les pregunto, ¿sí? Y vamos a hacer una votación. ¿Mm? Así que yo ahora voy a hacer una pregunta y ustedes van a tener que poner sus manitos, su dedo, para ustedes, para los que están acá en esta clase hoy. ¿Ustedes tienen un cuerpo o son un cuerpo? Entonces va la primera pregunta de los que están acá. Voten poniendo su dedo, su mano o su tilde. ¿Quiénes consideran que tienen un cuerpo? Cuatro, cinco. Todos tienen que votar por una o por otra, ¿eh? Acá estamos votando con la frase yo tengo un cuerpo. Esa es ¿Podría la. repetir la otra pregunta también? Sí, una pregunta es yo tengo un cuerpo y la otra es las dos afirmaciones. Estamos votando la afirmación yo tengo un cuerpo y la otra afirmación es yo soy un cuerpo. Esta que acabamos de votar es yo tengo un cuerpo, ¿sí? Noelia dice yo tengo un cuerpo, o sea que serían, acá hay 9, serían, mantengan la mano levantada, son 10, 11, Noelia 12, Iván 13. 13 participantes. 14, ahí tenemos, ¿sí? 15, 16. 16 participantes
tienen un cuerpo. Perfecto. Entonces, esperen, no bajen, no bajen, no bajen, no bajen, mantengan. Votaron en el chat también. Bien. Entonces, ahí tenemos, son aproximadamente 16, aproximadamente. O sea que, si somos 31, la mayoría, ¿sí? La mayoría, casi ahí, estamos ahí. Piensan que tienen un cuerpo. Bajen la mano, por favor. No vuelvan a votar, ahí apareció el nombre ahí estaba Dionela, que es un nombre que tampoco había escuchado, igual que el de Branco, ¿sí? Bueno, bajen todos la mano, Tomás incluido, todos, perfecto. Ahora no vuelvan a votar, no hagan trampa, solamente levanten la mano los que responden afirmativamente a la frase yo soy un cuerpo. Profe, una consulta. Sí, Recién habías dicho todos tienen que votar, entonces yo voté de forma negativa, o sea, yo sí, quería sí, sí, votar sí, esta opción que estás sí, dando ahora. sí, 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 ya vi que habías puesto el signito rojo opuesto, así que vi. Acá aparecen 6 manos, hay gente que no se está jugando, no está o no se quiere jugar, ahí aparecen más, son 5, 6, 7, 8. Aparecen 8. ¿Alguien más? Ayúdame, Nicole, vos que sos mi secretaria ahí, si alguien pone en el chat se siente que es un cuerpo. Ahí tenemos 5, 6, 7, por ahora tenemos 8 nomás, ¿eh? O sea que hay un montón de gente que no se juega, está como en las elecciones, está indeciso. Bien, o Qué sea que, peligroso. sí, No hay nadie en el chat. No ¿no hay hay nadie en el nadie? chat. Bien, o sea que hay gente que va a votar, o vota en blanco o está indecisa todavía, ¿sí? Bueno, Perdón, profe, tenemos, ¿me permite de ese tema tenemos bastante para hablar, en todo caso, yo no quise empezar hoy hablando de ese tema, pero bueno, en algún momento vamos a conversar, me encantaría. Hoy tenía tantas preguntas para hacerles que dije, no, además no les voy a preguntar sobre las cuestiones de las elecciones, vamos a tener oportunidad de hablarlo antes de octubre. Bien, ibas a decir algo, o sea que somos minoría, ¿eh? Sí, si me permite, profesor, hacer una Sí, aclaración, porque sí, estaba escuchando y después como que recalculando, ¿no? Yo sí, dije que voté porque tenemos un cuerpo, pero después me quedé pensando sí, y me parece que las dos son correctas, porque si yo lo miro desde el lado, vamos a decirle, eh, desde el lado humano, sí, eh, yo pienso que tenemos un cuerpo. Si yo ajá, lo miro desde el lado tal vez físico, ¿no? sí, Ocupamos un espacio, así que también sí, la otra me parece válida. Depende de cómo le sea la mirada. O ajá, sea, ocupamos un espacio, entonces sí, somos un cuerpo, tal cual lo puede ser ujú, una silla. ajá, Somos un cuerpo orgánico. ajá, eh, entonces, insisto, me parece que las dos son válidas, a pesar de que ajá, yo voté principalmente por la primera pregunta. ajá. Bien, por eso estamos en esto, ¿sí? Acá no hay preguntas correctas o incorrectas, acá lo que estamos viendo es cómo ustedes están, esto también es un ejercicio de interpretación y de ir pensando a medida que yo voy preguntando cómo ustedes van revisando lo que ustedes piensan, porque quizás de estas cosas ustedes nunca se las plantearon. Ahí en el chat hay una charla sobre si las clases son presenciales o son virtuales, porque Noelia no estuvo en la primera parte. Noelia, te invitamos a que mires el video de la primera parte cuando lo suba. Voy a tratar de subir los videos hoy, así le aclaramos esas consultas, ¿sí? Y ahí le van contestando, gracias, contéstense todo lo que puedan en el chat, porque me ayudan, así como me ayudan diciendo lo que van leyendo en el chat, también me ayudan que se vayan contestando entre ustedes. Entonces, pasando el limpio, ganó, tengo un cuerpo, ¿sí? Ganó la respuesta, tengo un cuerpo. Bien, bajen las manos. Y entonces vamos a ir acá a compartir un poco de las imágenes que ustedes van a tener luego para analizar y después de la lectura. Voy a poner en modo presentación, espérenme un segundito. Acuérdense todo lo que dijimos, ¿no? Respecto del cuerpo. Ahí lo vuelvo a compartir para que se vea grande. Bien. Entonces, ¿por qué es importante hacer este análisis? Porque en realidad lo que nosotros estamos hablando no es del cuerpo. Nosotros estamos hablando de la concepción antropológica. ¿Escucharon alguna vez el concepto antropología? Sí. ¿Qué es la antropología? Es la ciencia que estudia el comportamiento y el ser humano.
Tal cual. Bien, esa es la antropología en general como ciencia. Nosotros miramos un apartado de la antropología, que es la antropología filosófica, que es una disciplina de la filosofía y, y también una perspectiva de la antropología como ciencia independiente, que lo que vamos a focalizar es no solamente la concepción de cuerpo, sino en la concepción de persona, de ser humano, y de hombre genéricamente, ¿no? Es decir, antropos quiere decir hombre, entonces antropología, lo que nos ayuda a la antropología y sobre todo a la antropología filosófica es saber qué concepción de persona tenemos, qué concepción de ser humano tenemos. Entonces, lo primero que aparece y que apareció en la concepción de ustedes, fíjense que en general quienes trabajamos en el campo de la actividad física y sobre todo venimos desde el ámbito de lo deportivo, esta es una mirada bastante distinta a quienes vienen, por ejemplo, los que vienen de las artes marciales suelen tener otra mirada, los que vienen de otras prácticas y otras disciplinas llamadas de tipo más blanda, como los que vienen del yoga, del tai chi y demás, más de disciplinas orientales, también tienen otra concepción, pero los que venimos del deporte de rendimiento, en general, hemos vivenciado y hemos sido impregnados por esta idea de que nuestro cuerpo es una máquina. Y esto se sigue viendo hoy. Esto no es que es una idea vieja, esto se sigue viendo hoy, ¿no? Y se sigue viendo en prácticas bastante actualizadas. Fíjense que esto acá yo les traje una captura de pantalla de una página web que dice Fitness Revolucionario. Únete a la revolución, conviértete en una máquina de quemar grasa, ¿no? Es un poquito fuerte esta idea. Bastante guevarista, diría. Bastante guevarista. ¿Quién? ¿Malatón? Claro. ¿Quién diría? No empecemos a hacer ideología. Bien, fíjense que acá también, cómo aparecen en distintos artículos, ¿no? El cuerpo, esa máquina que no se apaga nunca, porque acá este era un artículo que relacionaba el cuerpo con el sueño y entonces cómo nuestro cerebro seguía funcionando. Y esta que me parece que esta es de una publicidad de Herbalife, ¿no? Fíjense que dice, ¿cómo cuidamos esa máquina? ¿Cómo cuidarías esa máquina, ¿no? Ese auto tan imponente. ¿Cómo cuidarías esa máquina si fuese tuya? Una buena máquina hay que cuidarla. Tu cuerpo es la máquina más valiosa que tenemos, ¿no? Tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Para llevarnos en la vida, el cuerpo nos lleva. El cuerpo es un envase en el cual estamos metidos que nos lleva, ¿no? Bien, y por supuesto lo hace para la nutrición, y ahí está, tu cuerpo es tu máquina, cuídalo, escáner corporal, ¿sí? Como es una máquina, es como si yo entrara en un box, en un service, y entonces me dicen cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo, cuántas calorías gasto y demás. Yo lo estoy haciendo así risueñamente, no tengo una mirada despectiva, ni peyorativa, estoy teniendo una mirada realista, como muchos de nosotros hemos sido impregnados con esta idea de que somos una máquina, ¿no? Y ustedes tienen ahí un video, yo no lo voy a pasar ahora, en todo caso después cuando corte lo voy a pasar, para que vean cómo está graficada la idea de que somos una máquina, cómo va entrando y nuestros, tanto la alimentación y la información y tanto nuestro cerebro como nuestro metabolismo va procesando esos estímulos que hacen a esta mirada del cuerpo máquina. Inclusive hay artículos de diarios, ¿no? Ahí los que se dedican a las carreras, esto lo miro y te miro, te pienso a vos, Horacio, ¿no? Esto que pasa, por ejemplo, en las carreras, concretamente un artículo que salió con motivo de un corredor que había tenido un evento cardíaco durante la media maratón de Buenos Aires, y el periodista que está haciendo este artículo y dice, antes de ponerse a correr una carrera, señalado y con rojo, hay que saber cómo está la máquina, ¿no? No importa cómo estás vos, lo importante es si tu máquina, vos máquina, está funcionando. Entonces, dejo de compartir, entonces, esta idea, desde la perspectiva biológica y desde la perspectiva física de cuerpo-máquina, de cuerpo que tenemos,
es algo que está en todos nosotros, ¿sí? Y que no tenemos que pelearnos con eso, ni ni pensar que estamos equivocados, sino que pensar que esa perspectiva de ser un cuerpo, de tener un cuerpo máquina, es una mirada limitada, que nosotros tenemos que completar con otras miradas, entender que esa está en nosotros y que la tenemos que completar y quizás hay aspectos de esa concepción que tenemos que modificar. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda o algún comentario de lo que estoy diciendo? ¿Avanzamos? Sí, profe, avance. Avancemos. Miren que ya vamos en unos minutitos estamos haciendo la segunda pausa activa, ¿eh? Bueno, entonces, ¿de dónde viene esta concepción? ¿Nos es nueva? No, no nos es nueva. No nos es nueva, por eso yo los invito a que de la primer parte y de la lectura del texto, ustedes van a ver que históricamente, desde los orígenes de la humanidad, sobre todo por la influencia de la filosofía, nosotros tenemos una concepción dualista. ¿Qué quiere decir dualista? Fíjense ahí el gráfico. ¿Qué hay en ese gráfico? Dos posturas. Dos posturas, o yo más que dos posturas diría, el ser humano está formado por dos partes. Una parte que es la mente, que algunos llaman razón, otros llaman alma, otros llaman espíritu, y en general asocian esos términos, razón, alma, mente y espíritu, y otra parte que es el cuerpo, que lo asocian más, o sea, la mente, la razón, el alma, vinculado con lo afectivo, con lo intelectual, con lo emocional, con lo social, y el cuerpo más asociado a esto que aparece allí, a la biología, a la materia, desde las perspectivas de las ciencias biología y física, pero también desde la religión, vinculado durante muchos años a esta idea del cuerpo como fuente de la carne, el cuerpo como fuente del pecado, y quizás lo más pernicioso que ha tenido la historia de la humanidad, y esto sí lo digo en un sentido valorativo, quizás los primeros filósofos, entre ellos Platón, que dijo que el cuerpo era la tumba o la cárcel del alma, ¿no? Y por supuesto, esta idea del cuerpo máquina que vemos acá, este cuerpo máquina, que fue también una herencia de la filosofía de Descartes, que dijo que el cuerpo era una máquina biológica perfecta. Entonces, estas miradas de estas distintas ciencias como la filosofía, la biología y la física, y de este campo del saber como puede ser la religión, lo que nos hacen es que hayamos heredado una mirada biológico-mecanicista, dualista biológico-mecanicista. Y la dificultad fundamental que tiene esta mirada es que no es que haya visto al ser humano como dividido, sino que le dio distinto valor. Le dio un valor positivo de elemento que nos distingue del resto de los seres vivos, como es la mente, la razón, el alma, el espíritu, y un aspecto que casi es como algo que, ¿qué le vas a hacer? Tenemos que tener un cuerpo, pero que en realidad no es algo importante, sino que hubo a lo largo de la historia, y todavía sigue viendo en algunos de nosotros, el cuerpo como algo que hay que domesticar, como algo que hay que entrenar, como algo que si duele no importa, porque bueno, ¿qué le vas a hacer? Lo importante y lo que me define a mí es lo afectivo, lo racional, lo vincular, pero el cuerpo es algo como que, bueno, ¿qué le vas a hacer? Tengo que tener un cuerpo. Esta mirada se ve no solamente en la perspectiva de la actividad física y del deporte, sino que, por ejemplo, nos acompañó a lo largo de toda nuestra formación educativa. Yo les pregunto a ustedes, tratemos de pensar juntos. Ustedes hicieron algunos 3 años de jardín, otros 7 o 6 años de primaria y otros 5 o 6 años de secundaria. Y díganme, a lo largo de su formación educativa, cuántas horas de su formación estaban dedicadas a la mente y cuántas horas de su formación estaban dedicadas al cuerpo. Saquen la Ahí, cuenta.
ahí para mí hay una valoración que tiene que ver más cómo estamos construidos como sociedad, o sea, de la idea de pensar que la escuela saca gente preparada para el mundo laboral Ajá, más que para las interacciones humanas, y bueno, y también cuida un poco el cuerpo, vamos a decir, le agrega un poquito de valor al cuerpo al decir tenemos actividad física, como ajá, educación física, por ejemplo. ujú, Y yo siento que la actividad física pasa a ser una actividad extracurricular que uno hace a lo largo de su vida como un entretenimiento hobby, y eso es algo que se ve muy marcado a la hora de decir acá en Argentina, por ejemplo, que a pesar que tenemos el ENARD y todo, es muy difícil tener una carrera laboral deportiva, ujú, ¿entendés? Porque, a ver, son pocos los que llegan realmente, más allá de de la, ¿cómo se llama esto? De las exigencias que tiene la vida deportiva, que no es para todos, de alto ajá, rendimiento. Pienso que la mayoría estamos acostumbrados a la idea de fuimos a la escuela, ujú. nos formamos para salir a un ámbito laboral. Bien, O y sea, en esa escuela, Cristian, es clarísimo lo que estás planteando, que ahí inclusive lo que viene es una mirada de valoración social. Vos ya te vas más allá de la educación y decís, bueno, si yo miro desde una perspectiva social, ¿cuál es la valoración que se le da a las actividades físicas o a las actividades deportivas, inclusive como una posible forma bueno, de eh, trabajo, ¿no? Sí. claro, es que esa fue, digamos, es mi mirada actual, pero digamos, fue mi vivencia, la parte, digamos, de experiencia personal, pero Ujú. digamos, es la visión que tengo, o sea, no, Bien. todo lo que hacemos es con un fin a lo largo. Y eso la escuela, digamos, no nos permite decidir nuestro propio fin. Nosotros vamos a la escuela. Ajá. Bien, Entonces, y en esa escuela, quiero volver a esa escuela, Cristian, ¿alguno sacó sí. la cuenta de la cantidad de horas que le dedicamos a la mente y la cantidad de horas que le dedicamos a actividades que nos implicaban corporalmente? Donde que Y no, ponían son más, muchísimas menos. Por eso por, ej- decía que Eh, eran actividades extracurriculares. O sea, uno iba a sí, hacer después la escuelita de fútbol, iba a taekwondo, claro, iba a la colonia. claro. Y eso Pero, era parte. claro, ¿y en la escuela cuántas? Por ejemplo, si iban 4 horas, 5 por 4, 20, a la primaria, pensemos, ¿no? En el jardín es bastante particular, afortunadamente, si ustedes piensan cómo están organizados los jardines el nivel inicial o los jardines de infantes, las salitas tienen lugares para que los chicos jueguen, en general en todos los jardines hay en el patio areneros, hay hamacas, hay toboganes, hay como toda una mirada de mayor valoración de lo corporal. Pero, por ejemplo, en la primaria, ¿cuántas horas le dedicaban a la actividad intelectual y cuántas horas le dedicaban a la actividad física o a la actividad corporal? Y la mayoría de las veces teníamos 2 veces a la semana, Bien, es una decir, hora, ponerle. claro, eran 5 horas en la escuela intelectual y después una al cuerpo. bien, y si En las mi caso, Si no sí, contamos los recreos, viste, que sí, era y también. los recreos de tu época, Cristian, no sé qué edad tenés, no sé qué tengo edad treinta y tenés. siete ¿Cuántos? 37. Bueno, te digo que las escuelas, yo que he pasado 33 años de mi vida dentro de las escuelas o vinculada con ellas, las escuelas cada día tienen, después de la transformación educativa, prácticamente se quedaron sin patio y en este momento, además, por toda la cuestión de lo que yo digo, la industria del juicio a los docentes no dejan que los chicos corran, no dejan que los chicos jueguen Pero eso motrizmente. está presente, yo, o sea, tengo el recuerdo desde muy chico de que eso es, no corran en el patio, no Claro, corran en los no pasillos. corran en no corran en el patio. ¿Por qué? Porque, bueno, si te Te lastimaban, pegas después, un palo, es culpa claro, del después profe. lo paga el profe, lo paga la maestra y lo paga la directora. Bien, entonces, concretamente, y si ustedes calculan lo que pasó, como recién decía Matías, en la secundaria pasa lo mismo, ¿sí? 25 horas, 2 horas dedicadas a la actividad física o a la educación física. Y si ustedes piensan en la universidad, ustedes van a la universidad y la oferta que les plantea la universidad es vengan a estudiar, maravilloso, pero por ejemplo una carencia que tiene en este momento la UNDAB es que tenemos el polideportivo, pero todavía y tenemos algunas ofertas relacionadas con las actividades, pero por ejemplo podríamos sumar clases de zumba o podríamos sumar clases de
yoga, o podríamos sumar otras ofertas que te permitan, por lo menos a vos, aunque no estén curricularmente, que te permitan a vos, hagas la carrera que hagas, tener la posibilidad de ir a moverte y hacer actividad física dentro de la universidad. Entonces, concretamente, si vamos a los números, toda nuestra civilización está basada en la valoración superlativa de nuestros aspectos intelectuales y cognitivos, y a lo largo de nuestra historia le hemos dejado un menor lugar al cuerpo, y de hecho la humanidad en este momento está acusando recibo de esta poca adherencia que hemos tenido a la práctica de la actividad física, y uno de los mayores problemas que tenemos es el sedentarismo. Entonces, Una fíjense, observación, sí, profe. sí. Porque estaba justo hablando a lo largo de la historia, perdón que soy el único que habla, pero Y eh, invitamos a los demás, no dejen que Cristian nos acapare la palabra, y a los demás, por todos, favor, todos pueden hablar, ¿sí? Todos derroquen pueden al hablar. tirano. Todos pueden hablar, todos pueden opinar, todos pueden decir yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, lo pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono y decirlo. Te escuchamos, Cristian. No, que haciendo literalmente como una pequeña revisión, Sí, hablando desde la antigüedad hasta ahora, pero para hacer hacia algo volando, ¿no? sí, Cómo pasamos de todo lo que es la labor física, sí, y ya te digo, desde los juegos agónicos, con los competidores, los que serán las Olimpiadas viejas, las sí, primeras de todas, donde sí, se valoraba un montón el sí, cuerpo y la actividad física, y eso va a la antigua Grecia, pero te hablo a lo largo del tiempo, después la instrucción militar, física, trabajo en sí, el campo, físico, ujú, los juegos de torneos, de ujú, justa, de la Edad Media, físico. ajá, Eh, y fuimos pasando de todo lo que era físico, y la parte, digamos, cognitiva, digamos, del desarrollo cognitivo ujú, más profundo, estaba dedicado a un grupo muy selecto de gente. ujú, Ahora eso como que se dio vuelta y todos tienen acceso a la información, sí, pero a pesar de todo la gente, bueno, eso ya depende de cada uno, pero tenemos más acceso a la información, y, sí. y tenemos casi el mismo acceso a la actividad física, pero no lo hacemos. Bien, porque también lo que tenemos que tener en cuenta, Cristian, es que si nosotros lo pensamos desde la perspectiva laboral y esta división del trabajo intelectual y el trabajo manual, sabemos que en general también los trabajos intelectuales, las llamadas profesiones liberales, siempre han tenido mejores remuneraciones que los trabajos manuales, ¿no? Que esto también en alguna medida va de la mano de esta mirada no solamente dividida, sino que tiene una valoración distinta. Respecto de esas dos partes, parecería que lo más importante para nosotros es lo que está en nuestro cráneo, porque si pensamos ubicar a la mente, en realidad tenemos que pensar, y acá venimos ya a pensar un poco y avanzar, porque nos estamos deteniendo en esto, en esta otra mirada que nosotros proponemos, que es una mirada que llamamos humanista, y que gracias a los aportes de otras ciencias, como son las ciencias humanas y las ciencias sociales, sobre todo desde finales del siglo XIX, y esto fue el gran auge y el gran cambio de mirada antropológica de la humanidad durante el siglo XX, entender que no somos solamente organismos biológicos, no somos solamente entes físicos, sino que somos seres humanos que tenemos, además, esto se lo tenemos que agradecer sobre todo a la psicología, somos una unidad biopsicosocial, es decir, que no hay nada en mí, esta es una mirada desde la ciencia, ustedes pueden tener otras y las podemos compatibilizar, no hay nada en mí, al menos desde mi perspectiva de la ciencia, que no sea orgánico, que no sea material, porque aun cuando yo piense o me imagine un pensamiento o me imagine una emoción, esa emoción o ese pensamiento tiene una base fisiológica, tiene una base biológica, una base fisiológica, tiene una base física y tiene una base química en mi cerebro, ¿no? Y ese cerebro, que sería quizás la representación de ese aspecto que algunos consideran inmaterial, que es el alma, y que para mí es material, como es
todas las funciones psíquicas superiores, y ese organismo que ustedes pueden pensar como la parte más material que es el cuerpo, en realidad el cerebro es un órgano más. El cerebro, que es el responsable de todas esas funciones psíquicas, que son quizás de carácter más difícil de verlas materialmente, también son parte de nuestro organismo, porque nuestro cerebro responsable de ellas es también funciona de la misma manera metabólicamente y con las mismas bases anatómicas y fisiológicas que otros órganos. Entonces, esta superación que nosotros queremos hacer de esta mirada reduccionista, que es la dualista, nosotros decimos que tenemos que concebir ese aspecto nuestro, que es nuestro cuerpo, como una dimensión más. Y esa dimensión más, en lugar de pensar que el cuerpo es nuestro envase que nos lleva, pensamos que el cuerpo somos nosotros, ¿no? El cuerpo es una dimensión de mí. No es algo separado de mí, no es que yo soy un envase, este que ustedes están viendo que se mueve frente a ustedes, es un envase del que yo puedo sacar la Gladys y meterla en otro envase. No, soy yo. Es más, parte de lo que digo, siento, pienso, propongo, tiene que ver con esto que soy como cuerpo, y para poder expresar esa vivencia que yo tengo de mí y eso que yo soy, es que nosotros usamos el término corporeidad. ¿Qué es entonces la corporeidad? Es esta mirada que me permite superar el dualismo y que me permite pensarme a mí no solamente desde una perspectiva biológica o desde una perspectiva física o desde una perspectiva fisiológica, sino de verme a mí misma como unidad. Y de ver que esa unidad, yo soy una, no soy una mente y un cuerpo, sino que yo soy una, y que esa unidad se expresa a partir de todas estas dimensiones que ustedes ven acá. Yo soy corporeidad, pero también soy afectividad, soy imaginación, soy sociabilidad, soy sensibilidad, soy motricidad, soy creatividad. Yo soy una, no tengo un cuerpo, soy una corporeidad. A esta mirada nosotros decimos que es una mirada de totalidad, de integralidad, y en lugar de hablar de partes, hablamos de dimensiones, porque justamente lo que tenemos es una mirada holística. ¿Qué quiere decir holístico? Profe, Sí, le quiero decir algo. sí. Una compañera puso en el chat, profe, quiero hablar por privado con usted después de la clase. Me dice si le puedo enviar un Gmail. No sé si le puedo escribir por email. Sí, decirle que me escriba por Gmail. No, por Gmail, sí, mi dirección no es el Gmail. Fíjense, busquen en el campus que es undab.edu.ar, ¿sí? Que no me escriba al Gmail, que me escriba, yo tengo un Gmail, pero que me escriba a la dirección que aparece en el De la campus. claro, que ¿Sí? tiene usted. Sí, y si no, alguno, por favor, que se le escriba, que se la copie ahí y que se le escriba ahí para que me escriba. Bien, entonces, esto es lo primero que tenemos que ver que respecto del cuerpo. No es que nosotros en esta materia no vamos a hablar de cuerpo, sino que cuando hablemos de cuerpo vamos a pensar en que en realidad en lo que estamos pensando es en las personas que tienen, o sea, que las personas que tienen una dimensión en la que nosotros vamos a poner el acento, que es en su corporeidad. Pero que además lo que vamos a ver, justamente como tenemos una mirada holística, holístico quiere decir como totalidad, monista quiere decir uno, global es que integramos todos los aspectos, justamente global e integral. Cuando nosotros pensemos en alguien que se mueve, en realidad lo que vamos a pensar es justamente en eso. Una persona que tiene dimensiones, no una persona que tiene partes, no una persona que es una máquina, no una persona que viene adentro de un envase que es un cuerpo. Es una primera aproximación que necesita que ustedes lean y que avancen sobre esta idea para poder tratar de interpretarla. Después la podrán discutir, pero lo primero que tienen que hacer es el esfuerzo de interpretarla. Hasta acá, ¿se entiende esto que estoy planteando? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se entiende? Se me cortó Sí, esto profe. último, profe, ¿lo podría repetir? Lo Sí. último.
lo último que dije, lo vuelvo a plantear mostrando la diapositiva porque para mí es importante, ahí lo comparto. Digo, No, disculpe, Branco, profe. no, por favor, estoy para eso. Y de paso lo decimos, seguramente lo voy a decir de una manera distinta y tratar de sintetizarlo. Tenemos en el campo de la actividad física y del deporte, tenemos que empezar a tener una mirada humanista. ¿Qué quiere decir tener una mirada humanista? Y sobre todo en esta materia, ¿sí? Y aún, es más, si ustedes lo miran en el campo del deporte, cada vez más. No podemos seguir pensando en las personas como máquinas. Tenemos y que en realidad cuando trabajamos tanto en el gimnasio como en el Paris Saint-Germain o ahora en el equipo que se fue Messi a Miami, estamos trabajando con jugadores que valen miles de millones de pesos que son máquinas. No, estamos trabajando con seres humanos. Y entonces el que juega no es la máquina biológica Messi. El que juega es Messi, ¿no? Messi que nunca se terminó de adaptar a ese contexto y en las condiciones. Primero fue al Paris Saint-Germain a hacer el duelo de todo su proyecto de vida en el Barça. Entonces, ahí hay una dimensión psicológica, hay una dimensión afectiva, hay una dimensión social, hay una dimensión vincular que hace que ese que juega y que puede ser considerado el mejor jugador del mundo, yo no lo pueda considerar como una máquina. No es un envase en el que se metió esa genialidad que puede hacer jugadas que quizás no puede hacer o resolver situaciones de fútbol que no puede hacer ningún otro deportista. Y ese cambio de mirada, de dejar de pensar que hay un ente racional que es Messi, que se metió en una máquina biológica y que juega como juega, tengo que cambiar el chip y pensarlo de manera integral, como un todo, de manera única, y cómo esas dimensiones de él van interactuando para que haga que, por ejemplo, ahora vuelva a disfrutar cuando juega, ¿no? Y Sí, también, no sé si se entiende lo que quiero decir respecto de cambiar la mirada. Y Sí, sí, se esto, entendió. sí, profe. bien, Hay y un es, problema para mí acá también, sí, que tiene que ver con justamente que lo mencionaste, el tema de ponerle precio a, ¿entendés? sí, pero a ver, no nos metamos, Cristian, yo no me quiero ir por ese lado porque sería ya una discusión que ustedes van a tener en otras materias como epistemología de la motricidad o como sociología de la actividad física y del deporte. Yo acá lo que quiero decir es, estamos hablando de Messi y yo les traje a Messi porque sé que es un ejemplo que todo el mundo sigue, pero también es ese nene que yo voy a tener en el gimnasio o voy a tener en la canchita y que viene el papá que está esperando que ese nene que tiene 7 años sea el futuro Messi. Y entonces toda la presión que hace sobre ese nene, que quizás ese nene hoy no quería venir porque le dolía la panza, y el papá está pagando una cuota en ese club y le compró los botines que son carísimos y lo trae igual a jugar. Y después lo lleva a jugar el fin de semana y desde el alambrado le grita cosas irreproducibles. Entonces, ese nene no es una máquina, ese nene es un ser humano que tiene afectividad, que quizás ni entiende, porque no tiene 7, tiene 6, y todavía es egocéntrico y lo quieren hacer jugar al fútbol cuando todavía lo único que le interesa a él es tener la pelota para él. Entonces, lo que yo digo es que en esta materia y en este momento de la humanidad, quienes nos dedicamos a la actividad física y al deporte, no alcanza con que tengamos una mirada anatómica del cuerpo. No alcanza con que tengamos y digamos huesos, articulaciones y músculos. Y que digamos, ahora está en un sistema aeróbico o anaeróbico lactácido. ¿Sí? Y ahora está quemando lípidos. No basta. No basta que diga, fíjate que el error es biomecánico. No basta. No basta que yo diga, lo voy a poner acá porque como es más... No, yo tengo que mirar, porque esas serían miradas de ver a ese como un cuerpo máquina, como un cuerpo biológico, como un cuerpo físico. Y en realidad yo lo que tengo que mirar es a la persona que se mueve. Ese es el cambio de paradigma, de pasar de una mirada dualista a pasar a una mirada integral. ¿Se entiende? Perdón, profe, Sí, ¿me permite hacer un comentario? sí, por favor. En mi opinión y en mi experiencia, lamentablemente
se los ha educado a muchos deportistas solamente desde el lado competitivo, a nivel extremo, como es en el caso de Messi, que es un excelente deportista, pero bueno, obviamente carece de algunas cuestiones eh, justamente emocionales, lo que lo convierte, sí, prácticamente en una máquina de nivel casi insuperable, ¿no? Ujú, Y después quiero agregar que eh, también depende de cada deporte, ¿no? Y ujú, también depende de cada preparador físico, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que está indicando al deportista? Y a esto hay que agregarle, ¿no?, la intervención de otras ciencias como la psicología del deporte. Es decir, los efectos que tiene el nivel de autoexigencia, ya sea propios o inculcados. Es decir, ujú, eh, en cuanto al fútbol, por ejemplo, eh, pasa justamente ese tipo que decía usted en cuanto a que los padres, ¿no? Eso me parece es una explotación más de ellos que del propio deportista o del propio jugador. ujú, En algunos otros deportes, ¿no?, hay un nivel competitivo muy alto, ujú, pero tiene más parte humanística. También está ujú, relacionado con el dinero que se gana en un deporte y el otro. O sea, ujú. a veces son gente muy talentosa, pero no tiene esa parte humana o esa vocación hacia el deporte. Me Ujú, parece una mirada, en algunos casos, insisto, en algunos deportes y en algunos deportistas puntualmente, ujú, que están incompletos. O sea, no fueron formados de manera completa como deportistas de alto rendimiento. ujú. Bien, esto que vos decís, Horacio, es el llamado de atención que yo quiero plantearles respecto de su formación, porque yo no estoy formando niños en el club, a lo que me dediqué durante mucho tiempo de mi vida, ni estoy formando padres, yo estoy formando, yo estoy contribuyendo a la formación de futuros licenciados en actividad física y deporte. Y parte de su responsabilidad va a ser esto: trabajar con técnicos, trabajar con padres, trabajar con niños, trabajar con adolescentes, trabajar con viejos, trabajar con políticos. Y lo importante es desde qué lugar uno ingresa a la profesión y desde qué lugar uno entiende que en todo momento con aquel que está interactuando es con un ser total, integral. Y esto es no solamente para el deportista, que por suerte hay muchos profesionales del campo de la actividad física y del deporte, o si uno pudiese pensar en Scaloni, por ejemplo, y uno podría decir, bueno, a ver, si yo tuviese que imaginarme, ¿qué mirada les parece a ustedes que debe haber tenido Scaloni para lograr con un conjunto de individualidades tan egocéntricas como eran los deportistas que concentró, todas máquinas perfectas, las mejores máquinas futbolísticas de la Argentina, para generar lo que generó que ningún otro entrenador había logrado? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, evidentemente hay un plus, hay otra forma de mirar, hay otra forma de entender a esos jugadores, hay otra forma de generar vínculos entre ellos. Y eso, no puedo decir, eso es del psicólogo. No, eso es también mío, o eso es del sociólogo, o eso es del gestor deportivo. No, yo tengo que tener esa mirada, porque también por supuesto que llegado el momento yo voy a recurrir al psicólogo, voy a recurrir al entrenador, voy a recurrir a un especialista si necesito en dinámicas de grupo, yo voy a recurrir a otros profesionales, pero esa necesidad de organizar mi práctica en una instancia de actividad física y deporte, la tengo si yo cambio la forma de mirar a los otros y de empezar a mirarme a mí mismo, ¿no? Porque esta Profe, mirada del ser humano como totalidad no es para los demás, también es para mí, ¿m? Cómo yo me vivencio a mí mismo. Sí, te escucho y hacemos la perdón. pausa activa y nos metemos rápido con movimiento y motricidad, si no, no vamos a terminar. No, Última, no, sí, sí, por ejemplo, Agustín, también como otro aspecto, sí, yo cuando estaba en el club, ¿no? Por ejemplo, teníamos como una silla de partidos que no nos iba bien ajá, más y cambiamos de entrenador. Y sí, bueno, el entrenador que llegó, más allá de, bueno, cambiar la estrategia de juego y demás, lo que se ajá, centró mucho también fue en como armar un grupo sólido y que nos llevemos bien entre todos, digamos. ujú, Y eso, como primero somos personas, se respeta a otro compañero y demás,
Y de eso realmente también salió como, bueno, no sé, otros resultados y empezó como a cambiar el grupo y eso Ujú, influyó un montón en los partidos. ujú. También eso como lo colectivo, digamos, que no se Ujú. fijó solamente en que el que sea bueno, sino que juguemos todos, que cada uno le enseña al otro, de juntarnos, de conocer más qué piensa el otro y demás. Y bueno, eso también me parece. Bien, a eso apuntamos, Agustín, a eso apuntamos. Y eso tiene que ser desde el primer momento de la formación, porque esta mirada es en la que ustedes van a integrar los aportes que les vayan haciendo a las distintas materias que van cursando. Antes de avanzar con corporeidad y con motricidad, porque corporeidad es lo que estamos viendo, o sea, corporeidad es esa mirada que nosotros queremos aportarles a partir de este nuevo concepto, que es esta mirada del ser humano de manera integral, humanística e integral. Antes de que avancemos con motricidad, ¿alguien se anima a hacer la segunda pausa activa? Segunda pausa activa, ¿quién se anima? Miren, yo ya Yo no tengo estaba. cámara, profe. ¿No tenés cámara? Ahora Bueno, no. bien, yo les propongo lo siguiente, párense, párense, párense todos. ¿Ven lo que estoy haciendo? Yo no les puedo mostrar porque tengo la computadora, estoy parada, tengo la computadora puesta porque de general doy clase parada. Párense y hacemos, ¿sí? Flexo, extensión de los pies. Vamos, puntas de pies, subo y bajo, vamos. Accionamos, contraemos los gemelos, va. Todo el mundo se A mí me para, estás ¿eh? matando, profe. Parado. ¿Cómo? Me estás matando a mí. Parados. Bien, ahí parados y ahora mantengo, me pongo, hice flexo extensión, me acalambra y bueno, ahí lo que hay que hacer después es el otro ejercicio. Me mantengo ahí, bajo. Otra vez, me mantengo, puntas de pie, ahí no solamente estamos trabajando lo muscular, sino que también estamos trabajando el equilibrio. Y bajo. Mantengo 5 segundos, cuento hasta 5 y bajo. Ayuda al retorno venoso esta. ¿Sí? Perfecto. Otra vez más. Mantengo hasta Simetría. 5 y bajo. Antes hicimos todas brazos, ahora hacemos piernas. Bien. Ahora lo que hacemos, a ver si me alcanzan ahí. Flexiono las piernas y voy a hacer esto. Ahí parado, ¿sí? Elevo la rodilla hasta la altura de la cadera. Acá también estamos haciendo equilibrio, ¿sí? Cuento como mínimo hasta 12, 6 veces con cada pierna. También estoy haciendo equilibrio porque cada vez que levanto una de las piernas, háganlo, vamos, muévanse. Cada vez que levanto una de las piernas estoy manteniéndome en situación de equilibrio. Fíjense, yo ya hice 6 y por más que entreno ya me eleva la frecuencia cardíaca y ya quiero hablar y estoy agitada, ¿sí? Bien, último ejercicio para el que se acalambró. Todos lo conocen, el ejercicio en el cual se agarran el tobillo, ¿sí? Se agarran el tobillo con la mano, se agarran el empeine, juntan una rodilla a la otra, mantienen el cuerpo extendido y tratan de tocar con el talón de la cola el glúteo. Pongan el acento en tomar, no el empeine, sino en tomar los dedos de los pies, para que además de llevar el empeine, hagan extensión de el dorso del pie, ¿no? Y van a ver cómo se contrae inclusive la planta del pie. Mantengan la posición. También es importante, por ejemplo, llevar el brazo adelante para poder, además, hacer una ejercitación del equilibrio. Mantengo como mínimo 12 segundos. Cambio, ahora con la otra. Espero que los estén haciendo, ¿eh? Hoy no entreno, está bien. Va con el otro, ahí. Talón a la cola. Junto las rodillas, porque lo importante, no inclinen el tronco adelante para que se extienda el cuádriceps, se extienda el tibial anterior, brazo adelante para mantener el equilibrio.
12 segundos y listo. Bien, fíjense que hoy les mostré dos pausas activas. Una con miembros superiores y una con miembros inferiores. No tuvimos que hacer ningún desplazamiento, lo único que tuvimos que hacer es pararnos y acá frente a la computadora yo en 5 minutos pude hacer una actividad que rompe con mi sedentarismo. Así que para la semana próxima no hago más pausas activas yo, las hacen ustedes. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver entonces, me agité, ¿eh? Bien, vamos a ver ahora entonces, de nuevo vuelvo a compartir. Acá está. Vimos recién corporidad. Vamos a ver ahora lo que surgió respecto de movimiento. Vuelvo a leer. Relación cuerpo-mente, acción del cerebro, desplazamiento de las distintas partes del cuerpo. Esta es la típica definición de movimiento de la física. ¿Qué es movimiento? Para la física, movimiento es el cambio de lugar de un objeto. Cuando un objeto cambia de lugar, lo que está haciendo es moviéndose. Cuando nosotros pensamos en el movimiento humano es el cambio de lugar del cuerpo o de alguna de las partes del cuerpo. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo movimiento, van a dejar de verme. Cambié de lugar, pero yo también recién estuve haciendo movimiento. No cambié de lugar yo, pero sí están cambiando de lugar las distintas partes de mi cuerpo. Para que yo cambie para que yo me mueva, hay, como ustedes plantean, acción muscular. Pero la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿dónde empieza el movimiento? Bueno, y después fíjense, antes de prender la pantalla, ponerlos a todos en pantalla, fíjense que acá apareció lo neuromuscular, dice que es un proceso adaptativo y activo, hablan de velocidad, de fuerza, que serían las capacidades que vamos a analizar la semana próxima, hablan de energía, que sigue relacionando el movimiento con la física, y hablan de movimientos funcionales. ¿Sí? Acá hay mucho de lo que todos sabemos que es el movimiento. Entonces, la pregunta es, ¿dónde empieza el movimiento? Para todos. En los pies. En los pies, dice Nicole. ¿Dónde empieza el movimiento? En la voluntad de hacerlo. En la voluntad de hacerlo. Bien. ¿Y dónde está la voluntad? En los músculos. En la mente. En los En el enlaces hueso. neuro. En la mente. En el cerebro. psíquicos. Ahí empiezan. Ahí Horacio dice en el cerebro. Agustín, ¿qué dice? No, sí, también, en el cerebro. En el En cerebro. la mente. En la mente, en el cerebro. Bien. El movimiento empieza en el cerebro. Tal cual. El movimiento empieza en el cerebro. ¿Sí? Y entonces, ahí dicen igual, todos parecen que están de acuerdo. Entonces, ¿cómo llamamos a ese proceso por el cual el cerebro define o decide que va a ser un movimiento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo el...? Claro, ¿cómo se llama a esa acción por la cual el cerebro, porque el movimiento es lo que uno ve, el cambio de lugar del cuerpo de alguna de las partes. Pero eso es lo que se ve. ¿Dónde empieza eso? Eso empieza en el cerebro. ¿Cómo se llama a esa acción que hace el cerebro o a ese proceso que hace el cerebro para que alguien sea capaz de moverse? ¿Sería conexión neuromuscular? Puede ser. Conexión, razonamiento, pensamiento, ¿sí? Pero por ejemplo el O sea, están razonamiento, las acciones y las reacciones. Tenemos la parte involuntaria y voluntaria. tenemos acciones, reacciones, voluntario, involuntario, bien, tenemos relación neuromuscular, neurotransmisión, perfecto. Pero en realidad tenemos neurotransmisión para absolutamente todo, ¿sí? Tenemos neurotransmisión para todo, porque yo estoy hablando ahora y también hay neurotransmisión. Y yo estoy pensando y también hay neurotransmisión. Y yo estoy sintiendo hambre y también hay neurotransmisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamamos? ¿Cuál es el concepto para definir ese proceso por el cual nuestro cerebro
es el responsable de una acción como es el movimiento. Es como una reacción química, ¿no? Que pasa en el cerebro o algo así, digamos, tiene que ver con eso. Ahí es una reacción química, es una reacción eléctrica, porque también saben que la transmisión del impulso nervioso y todo lo que se va dando en las neuronas, con la transmisión de los neurotransmisores, hay un proceso de despolarización de la membrana que es eléctrico, con un proceso biológico que es la transmisión por sinapsis del neurotransmisor. Bueno, hay toda una complejidad, pero es mucho más sencillo. El concepto por el cual nosotros tratamos de establecer o explicar esta relación neuromuscular es a lo que llamamos motricidad, que ese es el otro concepto que para nosotros es tan importante. Tenemos un concepto específico. ¿Y por qué lo llamamos motricidad? Porque para poder moverse, en realidad el movimiento es una respuesta como ustedes dijeron, adaptativa. Una respuesta por la cual el cuerpo realiza algún tipo de acción justamente para valga la redundancia, para dar cuenta, para no decir una respuesta para responder, una respuesta para dar cuenta de ese estímulo que recibió. A ese conjunto de procesos y funciones que hace nuestro cerebro, nosotros lo vamos a llamar motricidad. Entonces, yo lo que quiero acá compartir con ustedes, vuelvo acá a ver dónde me quedo, acá está, compartir. Yo quiero volver acá a esta idea de qué es la motricidad. Quiero presentarles esta idea de la motricidad. Me voy a quedar ahí, no voy a poner la segunda parte de la diapositiva, y lo que quiero plantearles es que quizás una de las grandes dificultades, así como tuvimos a ver, esperen que acá, ahí está. Una de las grandes dificultades que tuvo el campo de la actividad física y del deporte fue que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, yo les diría que hasta la mitad del siglo pasado, a la mitad del siglo XX, el campo de la actividad física y del deporte solamente trabajó con esto, es decir, con el aspecto visible de la acción motriz, que es el movimiento, es decir, lo que se ve. Y por eso, como se trabajaba solamente con el movimiento y la parte visible, las ciencias que nos usábamos para analizar el movimiento eran las ciencias como la anatomía, la biología con la anatomía, la fisiología y demás, o la física, pero que no teníamos todavía los recursos suficientes como para entender los aspectos los aspectos neuromotrices, los aspectos que nuestro cerebro llevaba a cabo para poder organizar esa respuesta que es la acción motriz. Y justamente ese es el gran logro del siglo pasado, con todos los estudios que se fueron haciendo del cerebro, y entender que una de esas funciones superiores, psíquicas superiores que tiene el cerebro es la motricidad. ¿Y qué es la motricidad? Precisamente esa capacidad que tiene nuestro cerebro de recibir la información. Ahí aparece el estímulo, que muchos de ustedes hablaron de estímulos y de respuestas adaptativas. Nuestro cerebro tiene la capacidad de recibir la información, de esto que nosotros vamos a llamar percepción, de procesarla, de a partir de ese procesamiento de la información tomar una decisión y por último ejecutarla. Todo ese conjunto que yo acabo de decir, recibo el estímulo, me doy cuenta, es decir, percibo lo que está pasando, proceso la información, es decir, elijo qué hago, qué no hago, qué es lo que me conviene, qué hice la última vez, bueno, elijo, evalúo y elijo y finalmente ejecuto. Esa percepción, decisión y ejecución, que es lo que ustedes van a leer para la semana próxima como procesamiento de la información, yo no lo veo. Son el conjunto de procesos invisibles o la parte no visible de mi acto motriz. Y yo lo único que veo es la respuesta.
Es decir, yo veo que un cuerpo se mueve, yo no veo que una persona está procesando, ¿no? Por eso también el concepto de movimiento va muy asociado al concepto de cuerpo. En cambio, el concepto de motricidad es el que me permite entender que cuando alguien da una respuesta, no solamente está recibiendo un estímulo y mandando una orden nerviosa. Esa persona está recibiendo un estímulo, está pensando, está recordando, está vinculándose, está sintiendo, está haciendo un montón de otras cosas. Y justamente ahí es donde aparece el concepto de motricidad, ¿no? Es decir, cuando yo pienso en la motricidad, pienso en este sujeto que recibe esa información, que está en la mitad de la cancha, si quieren volvamos a Messi o vayamos a cualquier otro jugador, o vayamos a Ginóbili, o vayamos a Campazzo, o vayamos a, no me acuerdo cómo se llama el tenista, Podoroska, la tenista argentina, que mejor ranqueada de la Argentina. Entonces, cuando está parada en la cancha de tenis, no solamente está percibiendo estímulos y tratando de ver cómo va a ejecutar, sino que todos esos estímulos, por eso hablamos de psicomotricidad, todos esos estímulos la afectan intelectual, afectiva, emocional y vincularmente. E inciden en las decisiones que va a tomar, inciden en la forma que percibe, hay cosas que si está muy nerviosa no las va a poder percibir, incide en las elecciones que toma, de acuerdo a todas las experiencias que tenga, va a tomar unas otras decisiones, y de acuerdo al entrenamiento que tenga y a la confianza que tenga en sí, va a ejecutar de una u otra manera. Todo eso que ustedes dijeron neuromuscular, nosotros lo vamos a ampliar y vamos a meternos en lo que pasa en ese cerebro. Justamente una de las dificultades de esta materia es que nosotros vamos a ver ese conjunto de procesos que le pasan a ese cerebro. Ese conjunto de procesos. Y el movimiento es solamente analizar esa parte visible. Lo que uno no ve es lo que le está pasando al sujeto, que es la motricidad. Lo único que uno ve es ese movimiento. Bien. Una consulta, profe. Sí. Perdón, en base al movimiento también podemos más o menos entender qué le está pasando o no, el ámbito, digamos, de la motricidad. O sea, dar cuenta de X jugador o X deportista realizó el movimiento como corresponde, está rindiendo bien, porque uno da cuenta de que está o bien emocionalmente o al revés también, ¿o no? Está haciendo malos movimientos, está muy nervioso, algo le está pasando. Sí. O sea, existe como esa relación también para... Tal cual. Es más, uno podría decir que están íntimas, no hay posibilidad, Son indivisibles. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta, la siguiente pregunta sería esa, voy a dejar de compartir un minuto para vernos todos, después voy a volver. La pregunta sería, ¿qué relación hay entre el movimiento y la motricidad? La pregunta ¿es posible que haya movimiento sin que haya motricidad? Y la segunda pregunta ¿es posible que haya motricidad y que no haya movimiento? ¿Sí? Vamos a las situaciones. Yo estoy acá dando la clase y de pronto suena el timbre de mi casa. ¿Qué puede pasar? Y que tengas que pedir un momento para ir a ver qué pasa. Bien. Si yo tengo que pedir un momento para ver qué pasa, pensemos en la situación. Timbre. ¿El timbre es qué? Un sonido. Es un sonido, es un estímulo. El timbre es un estímulo, ¿sí? Yo puedo hacer dos cosas con ese estímulo. Yo lo puedo escuchar, lo proceso y decido que ¿qué? ¿Qué puedo decidir? Si vas o no. Bien, si voy o no. Si voy o no. Ese momento de decidir si voy o no, Kevin, es el momento de la toma de decisión. Escuchar el timbre, ustedes lo van a ver para la semana próxima, es la percepción. Decidir si voy o no voy es la toma de decisión. Y lo que ustedes van a ver a partir de esa toma de decisión es mi ejecución.
¿Yo qué podría hacer? Dijo Cristian. Una vez que vos decidiste, podrías decir, voy a ir a atender el timbre, ¿sí? Estoy anunciando y ustedes van a ver lo que hago. Salgo, apago la pantalla y quizás no ven que voy a atender, pero apago la pantalla. Hice una acción, hice un movimiento, hubo una respuesta. O que está la situación, yo escucho el timbre, ustedes escuchan un ruido de fondo, pero no hago absolutamente nada. Ustedes no ven nada. Yo pregunto, si ustedes no ven nada, ¿qué fue lo que no vieron? Y tu toma de decisión. No vieron movimiento. Ahora Claro. la pregunta es, no hubo movimiento, no hubo respuesta, pero yo hice motricidad. ¿Hubo motricidad en mí? Sí, claro. Hubo motricidad en mí. Jugador de fútbol, parado en la cancha. Viene un pase largo. El jugador lo mira y no corre. ¿Por qué pase largo? Que es más, sabe que la va a parar primero el contrario, la va a agarrar antes otro compañero. Ese jugador que ve el pase largo y que no corre a la pelota, ¿está haciendo motricidad? También Sí, estaba profe. pensando a ver si llega o no. Está pensando si llega o no, no es un pecho Puede ser. frío. No es un pecho frío. Dice, ¿para qué voy a correr hasta allá si yo no llego? La atajó el otro antes. Sí, porque Profe, un hincha diría que mira qué pecho frío, no corre. No, evaluó, ¿sí? Percibió, decidió y ejecutó. Se queda en el lugar. ¿Para qué va a correr si no llega esa pelota? Entonces, en ese caso, ese jugador hay un proceso que es la motricidad. Hay un proceso, hay un conjunto de procesos que él está haciendo, está percibiendo, está tomando la decisión y está ejecutando. Su ejecución es, no la corro, está ejecutando. La decisión, o sea, la decisión que yo tome podrían ser dos. Corro igual para que la hinchada no me putee, ¿sí? Para que no me vuelva a decir que soy un pecho frío, que no corro ninguna pelota, o me quedo en el lugar porque sé que esa pelota no llego. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de las dos situaciones? Si yo la corro, esa pelota, aunque no llegue, ¿qué es lo que se ve en ese momento? Que hay una respuesta, que yo estoy haciendo un movimiento, lo corro, hay un movimiento, Noelia, tal cual. En cambio, cuando yo me quedo parado, no es que no pasa nada, hay en mí un proceso de motricidad y lo único que no se ve es el movimiento, porque no decido no moverme. ¿Mm? Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Siempre hay motricidad, pero no siempre hay movimiento. Es decir, yo puedo procesar ese estímulo, pero como jugador, como deportista, como persona, puedo tomar la decisión de no moverme. En cambio, siempre que hay movimiento, previamente hubo motricidad. ¿Mm? Previamente hubo motricidad. Inclusive ayer un compañero de ustedes me hacía un planteo interesantísimo que no me lo habían hecho antes, ¿no? Entonces un compañero de ustedes me decía que es más, la respuesta la elaboré después de la clase, porque me quedé pensando en lo que me había propuesto. Me dice, bueno, pero yo estoy acá, yo estoy parado y usted viene y me empuja, ¿no? Entonces me dice, usted me mueve, pero yo no me quise mover. Entonces, hay movimiento, me dice el estudiante, pero no hay motricidad porque yo no me quise mover. Y entonces yo en ese momento le respondí, pero yo en este momento le diría, sí, hay motricidad, porque tu cerebro está haciendo un montón de acciones compensatorias, por ejemplo, primero para resistirte a mi movimiento que vos no te querías mover, y segundo, para evitar que producto de esa acción que yo te provoqué, te caigas. Todas esas acciones complementarias y compensatorias que van haciendo, es más, en algunos casos reflejas, que ese es otro tema del que vamos a hablar en otra clase, de los tipos de motricidad. Hay 3 tipos de motricidad: voluntaria, refleja y automática, es decir, que no toda motricidad es consciente. Hay una motricidad que tiene nuestro sistema nervioso, que es la motricidad refleja,
que también es una motricidad muy importante porque es una motricidad que nos permite la supervivencia, justamente en ese momento hay motricidad, porque yo te empujo y vos rápidamente tu sistema nervioso y tus respuestas reflejas te hacen, tendría que ver con el instinto, es muy interesante la pregunta. El instinto es el de supervivencia, pero la respuesta es refleja, ¿sí? No es y hay que diferenciar entre instinto y respuesta refleja. La respuesta refleja es un tipo de motricidad que tiene nuestro sistema nervioso, una capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de precisamente preservarnos. Entonces, para la preservación de la especie y pues sobre todo para... Es más, el mandato fundamental que tiene nuestro sistema nervioso es preservar el lugar de la cabeza. Por eso vamos a ver, sobre todo cuando veamos el primer año de vida, periodo prenatal y primer año de vida, vamos a ver lo que son los reflejos posturales. Hay una forma de respuestas que tiene nuestro sistema nervioso, que es evitar por todos los medios que nuestra cabeza golpee. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que nuestro sistema nervioso está preparado de manera refleja para evitar que la cabeza se golpee? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el objetivo? Proteger lo más valioso, ¿Qué es qué, Kevin? el cerebro. Tal cual. Esa es la respuesta, Kevin. Es decir, tenemos toda una forma de respuesta y una cadena de respuestas reflejas, los reflejos tónicos cervicales, los plantares, los laberínticos, que están organizados de una manera tal que uno no lo controla justamente nuestra motricidad refleja, que se articulan entre ellos para que frente a una situación de riesgo, todo actúe de manera tal y vaya dando permanentemente información para evitar que la cabeza... que en el momento que uno se cae o que uno cambia de posición, la cabeza se golpea. En otro momento lo vamos a explicar mejor. Y seguramente también lo van a ver en la anatomía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que siempre que hay movimiento, hubo previamente o hay en simultáneo acciones de motricidad. Y sobre esa mirada de la motricidad es la que vamos a analizar en desarrollo motor. Porque además no es posible entender la motricidad si no es a partir de su interacción con las otras dimensiones que hacen a nuestro ser humano, como es la afectividad, la inteligencia, la creatividad, la sociabilidad y demás. Bien, ¿se entiende esta diferencia entre movimiento y motricidad? Completamente. Me alegra, Sí. me alegra. Bien, y si no lo entienden cuando lean, yo les pido lo siguiente, con esto voy a hacer la síntesis y vamos a cerrar. Primero hago la síntesis y después planteo la tarea para la semana próxima. Entonces, esto es, primero aquí, quería volver para atrás a esta, quiero volver a esta. Fíjense que esto que acabo de decir recién, la motricidad es una de estas dimensiones. La corporeidad es una de estas dimensiones, pero que no es posible entender ni la corporeidad ni la motricidad si no es en su interacción con la sensibilidad, qué siento, con la sociabilidad, cómo me relaciono, con la imaginación, la inteligencia y la creatividad, que es qué hacen mis funciones, mis funciones psíquicas, ¿no? Esta capacidad que tiene el ser humano de anticipar el futuro, de imaginarse lo que no existe, bien. Mi afectividad, que es lo que siento y la forma en la cual, bueno, el motor, muchos dicen que la afectividad, las emociones son el motor de todas nuestras acciones. Entonces, entender ese conjunto, ¿no? Que no son partes, son dimensiones porque actúan como totalidad, ¿no? No es que se va articulando una parte con la otra, no, todas se integran en ese accionar conjunto. Y entonces, para terminar, esta sería la síntesis de la clase de hoy, de este tema que estamos analizando hoy. Nosotros proponemos, y esta materia se basa en este intento de superar la mirada biológica, somos puramente huesos, articulaciones y músculos, van a tener una materia donde van a tener esa mirada, que es muy necesaria también y es complementaria, o mecanicista, ¿no? Ver ese cuerpo como desde la física como una máquina biológica.
Nosotros, en cambio, le vamos a agregar los componentes que tienen que ver con lo psico, con lo neuro, con lo socio, con lo psíquico, ¿no? Con toda esa estructura tan importante que hace nuestro cerebro, que es nuestro psiquismo. Y por eso vamos a hablar, vamos a pasar de esta mirada de que tengo un cuerpo, aquello que ocupa un lugar en el espacio, que lo miro desde una perspectiva orgánica como un ser vivo, y lo voy a complementar, soy un ser vivo, pero por sobre todas las cosas soy un ser humano que es consciente, porque justamente tiene un psiquismo, de eso que es ser una unidad. ¿M? Y que mi corporeidad precisamente lo que hace es superar esta instancia meramente biológica y pensar que también en mí hay cuestiones psíquicas, sociales y vinculares. Y por otro lado, complementar también esta idea de que no solamente vamos a analizar aspectos externos, sino que también vamos a mirar los procesos que hacen posible que un cuerpo, es decir, una persona se mueva. No basta con ver que esa persona se mueve, sino que hay que entender qué conjunto de procesos hizo esa persona para poder dar respuesta a ese estímulo, que puede ser una clase de tai chi, que puede ser jugar al fútbol, o que puede ser salir a pasear al perro o estar en la parada de colectivo y extender el brazo cuando viene y subir la pierna cuando hay que ascender al colectivo. Eso también es actividad física y en eso también actúa mi motricidad y mi corporeidad. Bien, y esto, ¿no? A lo largo de esta materia nosotros vamos a ir viendo vamos a ir viendo personas, sujetos, y vamos a ir viendo cómo a lo largo de su desarrollo motor, de su vida, de su existencia, que a eso se dedica, o esa es la perspectiva que tenemos nosotros, ese ser humano lo tenemos que ver desde esta mirada holística e integral. ¿Mm? Bien, dejo de compartir. Escucho preguntas y planteo la tarea para la semana próxima. Preguntas. Por ahora yo no tengo ninguna. Muy bien, gracias, Matías. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a mirar ahí el chat. Igual, Nicole, hiciste una tarea estupenda hoy, ¿eh? Eso de poder leer e ir. Ahí alguien puso motricidad, pensar, movimiento, hacer. Sí, motricidad es mucho más que pensar. Motricidad es porque pensar, en general uno relaciona el pensamiento con el momento de la toma de decisión, ¿no? La motricidad es mucho más. La motricidad es sensibilidad. ¿Cómo capto el estímulo? ¿A través de qué vías capto el estímulo? Es percepción. ¿Cómo organizo esa información? Es memoria. ¿Qué hice las otras veces que estuve en situaciones así? Es decisión. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo mejor? Es ejecución. ¿Cómo lo hago? Más lento, más rápido, más fuerte, más lejos, más cerca. Bien. Y finalmente, ¿cómo organizo toda esa acción que estoy planificando? Y le mando la orden a cada hueso, articulación, músculo para que lo haga de la forma que yo quiero para lograr el objetivo que me propongo. ¿Mm? Todo eso es. O sea que no está mal decir que la motricidad es pensar, pero es mucho más que pensar. ¿Mm? Bien. Profe, Sí, Nicole. en el grupo pusieron, o sea, en el grupo, acá en el chat pusieron, ¿la clase que viene es virtual? La clase que viene es virtual. ¿Sí? La clase que viene es virtual. La otra clase también, la clase del 1 de octubre la va a dar Maru, porque yo estoy en un congreso en Mar del Plata, y probablemente después de esas 3 clases puede ser que tengamos alguna clase presencial. O sea que ahora, durante agosto y la primer clase de septiembre, van a ser estas 3 clases que siguen, van a ser virtuales. Y después ahí vamos a empezar a ver qué clase intercalamos. Probablemente la segunda clase de septiembre o la tercera clase de septiembre sea presencial. ¿Mm? Así que por ahora, hasta que yo no les avise, las clases son presenciales. Y después vamos a ir seguramente cada determinada cantidad de clases, ir viendo la posibilidad de irme echando una clase presencial. ¿Mm? Gracias, Bien. profe.
Gracias, Nicole, por todo lo que me ayudaste. Le voy a pedir así a algunos, si vos querés seguir con esta modalidad, sino que siempre a lo largo de la clase me vayan ayudando con el chat. ¿Alguna otra No, pregunta? Sí. ¿Alguna no otra tengo pregunta? preguntas. Buenísimo, Nicole, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Para los compañeros que no estuvieron, les mandan un mensaje en WhatsApp y les dicen que la clase va a quedar grabada y que recuerden que tengo constancia de todos los que participan, porque no solamente lo capta el Moodle, sino que también lo capto yo con las capturas de pantalla. Bien, si no tienen ninguna consulta más, dejo de grabar.